¿Cuántas veces os habéis encontrado en redes sociales, concretamente en Twitter y Facebook, cuentas que os han criticado e insultado por escribir algo que no les gusta a ellos, por muy simple que sea el mensaje? Esas típicas cuentas troll en las que hay detrás ciertos personajes poco inteligentes o bots que comienzan a criticar todo, pero todo lo que escribís, que os desprestigia, os señala y os menosprecia, creyendo que así van a tener el apoyo de otros como él. Y si no, utiliza las otras cuentas troll que gestiona para creer que son más, y él mismo se pregunta y se contesta. Todo queda en casa del loco. Busca vuestro enfado, que en cualquier momento salgáis de vuestras casillas, que comencéis a escribir de manera más violenta y acabéis haciendo lo que ese troll quiere que hagáis. Así luego, este personaje podrá publicar vuestros mensajes llenos de ira y palabras malsonantes, haciendo ver que sois malas personas y que vuestra cuenta solo es para insultar al otro que piensa diferente. Esto también ocurre con la gente de Almería, más de lo que nos imaginamos. Cada vez se notan menos, o eso es lo que yo veo a través de mi experiencia, porque también he recibido algún que otro mensajito de estos desalmados cuyo perfil psicológico deja mucho que desear. Y subrayo una cosa más. Algunos de estos individuos, no sé si todos, cobran por hacer esto. Sí, cobran. Y este dinero que reciben viene de vosotros, almerienses, los ciudadanos de a pie, porque es dinero de nuestros impuestos. Porque algunos de estos que se creen superiores a los demás a través de cuentas sin foto, o que tienen un dibujito que parece creado por una niña de 3 años, o con fotos falsas y con nombres ridículos, son sujetos que trabajan directa o indirectamente en las administraciones públicas de Almería. Algunos sabemos quiénes son estos pájaros que intentan desprestigiar al resto de los almerienses que no comulgan con cierta ideología que gobierna en el Ayuntamiento de Almería. Algunos de estos trolls ni siquiera saben esconderse detrás de una cuenta de este tipo. Como manejan varias, cometen el error de publicar una crítica destructiva en su cuenta personal real en lugar de hacerlo en alguna de sus cuentas troll. ¡Qué error más grande! Desde el mismo Ayuntamiento lo saben y callan, porque lo saben y les conviene callarse, ya que descubrirlo sería la mayor vergüenza que podrían sufrir frente a todos sus ciudadanos. Aunque estos trolls de vergüenza tienen muy poca, y se enorgullecen de ello. Estos súbditos asalariados se creen poderosos por insultar en redes sociales a cualquiera que critique ciertas políticas del equipo de gobierno del ayuntamiento. Usan su ridículo método de porque lo digo yo y punto. Así estos sujetos de poca vida social piensan que los demás nos vamos a acallar y a arrodillar ante sus amenazas. Están muy equivocados. La libertad de expresión existe para algo, siempre que lo que se diga o se escriba se haga con respeto y no con insultos como hacen estos personajes a través de sus redes sociales y otros a través de cierto medio de comunicación local. Ya hace mucho tiempo que se le pide y se le exige al ayuntamiento que tenga controlados a estos sujetos, que los tenga bien amarrados y con la correa corta para que no sigan ladrando contra todo lo que se pase por delante. Que dejen ya de hacer el trabajo sucio que no quieren hacer sus superiores, porque ensuciaría ni mucho su imagen, como estos trolls están ensuciando la imagen y el nombre de Almería. Y sobre todo, que nos dejen en paz y que se dediquen a sus fracasadas y abandonadas vidas. Si tienen complejos, que deben tener muchos, que vayan a un psicólogo y los traten. Y ahora, noticias. ¿Hace falta un quinto centro de servicios sociales en la ciudad de Almería? Según el concejal socialista Antonio Ruano, sí, es necesario. Esta es la propuesta y la denuncia que desde el Partido Socialista de la capital demandan al equipo de gobierno del Partido Popular Almeriense para una ciudad de 203.741 habitantes. Ruano critica que los usuarios de los centros siguen sufriendo largas listas de espera para que se resuelvan sus expedientes y los trabajadores del ayuntamiento una sobrecarga de trabajo insoportable. Por ese motivo ve necesario este quinto centro de atención social que estaría ubicado en el edificio Telven de El Toyo y daría servicio a los barrios de La Cañada, Costa Cabana, Loma Cabrera, El Alquián, Retamar del Toyo y Cabo de Gata. El abogado socialista recuerda que han pasado 6 años desde la elaboración del primer plan de servicios sociales y que hasta la fecha apenas se han visto avances en su ejecución, pero sí un notable incremento de los expedientes de la dependencia, de arraigo y habitabilidad, entre otros. Señala también que el ayuntamiento no se toma en serio la contratación de nuevos profesionales que reduzcan la carga de trabajo y agilicen las listas de espera. La solución, según Antonio Ruano, sería priorizar las políticas sociales contratando a más profesionales en lugar de gastar el dinero en postureo, que serviría para contratar a varios trabajadores para los servicios sociales, una medida que mejoraría la calidad de vida de los almerienses. Nuevo golpe al contrabando de sustancias ilegales en Almería. La Guardia Civil de Almería ha incautado de nada 3 lanchas neumáticas semirrígidas de más de 8 metros de eslora y sus respectivos motores. Estas embarcaciones fueron localizadas en una parcela del polígono Zanja Nueva en la misma localidad.
En el registro, los agentes también identificaron a 2 varones de 33 años por su supuesto vínculo con actividades ilegales. El suceso tuvo su origen en la madrugada de mediados del mes pasado, cuando la Central de Control y Mando de la Comandancia de Almería detectó una embarcación y 2 personas realizando posibles labores de petaqueo en la zona del río Adra. Tras coordinar un operativo con patrullas de El Ejido y Adra, localizaron 3 embarcaciones prohibidas en una parcela abandonada e identificaron a 2 individuos en el lugar. Las embarcaciones presuntamente usadas para actividades ilegales estaban desinfladas y ocultas entre escombros para dificultar su localización. Tras las inspecciones y las pruebas recabadas, los agentes identificaron a 2 hombres de 33 años propuestos para sanción por una infracción de contrabando. La investigación sigue en curso para esclarecer el destino de las embarcaciones intervenidas, determinar el alcance de las actividades presuntamente ilegales en las que podrían estar implicados los autores y detectar una posible red organizada relacionada con estos hechos. Una vez más, inclusión y deporte vuelven a ir de la mano en Almería. La Fundación FAM para la Inclusión y la Asociación de Deporte Adaptado de Poadat, con el apoyo de la Cátedra de Deporte Inclusivo de la Fundación Sanitas, han puesto en marcha la tercera edición del programa DIE, Deporte Inclusivo en la Escuela. En esta edición son 5 los centros educativos que participarán en las distintas fases en las que se compone el programa. Se trata del Instituto de Enseñanza Secundaria Azcona, el Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Isabel, el San Bernardo, el Centro Docente Privado María Inmaculada y el Portocarrero de Aguadulce. Una de estas fases ofrece formación online a los docentes y con la ayuda de material adaptado proporcionado por la Fundación FAM, como silla de ruedas, balones especiales y sets de boquia, fomentarán la inclusión en el deporte a través de sus clases de educación física. José Carlos Tejada, presidente de Poadat, ha detallado que el programa finalizará con charlas y talleres a cargo de deportistas de referencia en Almería y clubes de deporte adaptado. Cada centro participante acogerá exhibiciones donde los alumnos podrán interactuar con figuras del deporte inclusivo como el triatleta paralímpico Jaido Ruiz, el judoka con discapacidad David García y los clubes Huracán y Cludemi, especializados en rugby y baloncesto adaptado respectivamente. En la edición anterior, el programa DIE contó con la participación de 900 alumnos, 29 de ellos con discapacidad, y la implicación directa de 10 docentes en la formación. Además, las charlas-talleres reunieron a un total de 728 estudiantes y 48 profesores. Como cierre de esta nueva edición, los centros participantes asistirán a la 7ª jornada El deporte como vía de la inclusión, que se celebrará el 21 de mayo en las instalaciones de la universidad. El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha lanzado una nueva edición de su Plan de Empleo Municipal, orientado a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos afectados por la actual realidad económica. El plazo para presentar las solicitudes ya está abierto, así que las personas que estén interesadas y se encuentren en situación de riesgo de exclusión tienen hasta el 5 de marzo para inscribirse. El alcalde de la localidad, Ismael Torres, ha destacado que una de nuestras prioridades como equipo de gobierno es mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos, y es algo que se ha conseguido de forma continuada en la última década, creando más de 1000 empleos desde su fundación en el año 2020. Los objetivos del plan son ofrecer oportunidades laborales a personas desempleadas con dificultades sociales y menores a su cargo, proporcionar apoyo a familias con problemas socioeconómicos para prevenir la exclusión social o el riesgo de padecerla y mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran en esa situación a través de intervenciones en el ámbito comunitario. Si quieres inscribirte en el plan de auxilio social para situaciones de vulnerabilidad, debes estar empadronado en Huércal de Almería desde hace al menos 2 años, estar en paro de larga duración y atravesar dificultades económicas que te impidan cubrir gastos básicos. Además, tu familia debe estar en situación de vulnerabilidad o empobrecida y no debes haber trabajado para el ayuntamiento más de 18 meses. La edad mínima para participar es de 18 años y los ingresos netos de tu unidad familiar no pueden superar el IPREM anual. Ten en cuenta que si en tu familia hay varias solicitudes, solo se tendrá en cuenta la primera registrada. Para más información puedes consultar todos los requisitos en la web del Ayuntamiento www.ayuntamientohuércaldealmería.com. La cadena de librerías La Casa del Libro se instala en Almería, concretamente en el centro comercial Torre Cárdenas. Para ello ha publicado en la web de empleo InfoJobs una oferta de trabajo en la que busca director o directora para la futura tienda de libros. La persona seleccionada se encargará de gestionar el local siguiendo las directrices de la dirección regional, asegurando su buen funcionamiento, el cumplimiento de los objetivos de ventas, la satisfacción de los clientes y el posicionamiento de la librería como referente cultural tanto en la ciudad como en la provincia de Almería. Los requisitos para solicitar el puesto de director o directora de la tienda son tener formación universitaria, al menos 4 años de experiencia en un cargo similar y residir en la provincia.
La empresa busca un perfil con sólidos conocimientos en gestión, ventas y liderazgo de equipos, además de habilidades analíticas y comerciales. También se valorará la capacidad de adaptación al cambio, la innovación y la influencia en el sector retail. Entre las funciones destacan la organización de la librería, la coordinación del equipo y la implementación de estrategias comerciales y operativas para optimizar la rentabilidad del negocio. También será responsable de la correcta disposición del surtido de libros y productos, garantizando un servicio de calidad que fomente la fidelización de los clientes. La Casa del Libro busca un perfil con habilidades de liderazgo, capaz de motivar y desarrollar a su equipo en un entorno dinámico y comprometido con el proyecto de la empresa. La oferta incluye un contrato indefinido a jornada completa con un salario anual de entre 27.000 y 30.000 euros brutos. Además, la empresa ofrece un sistema de bonus basados en objetivos, descuentos en productos del Grupo Planeta y estabilidad dentro de un sector en constante crecimiento. Tienes toda la información en el enlace de la oferta de empleo que encontrarás en la descripción del vídeo. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Qué te ha parecido el resumen semanal? ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.